Pablo el hostil. La hostilidad y la ira que caracterizan al temperamento colérico no es muy aparente en la vida de Pablo luego de su conversión. Esas características coléricas lo motivaron antes, pero raramente aparecen después de su conversión. Uno de esos casos está registrado en el capítulo 15 de Hechos, antes de comenzar el segundo viaje misionero. Parece que Pablo y Bernabé llevaron en su primer viaje a Juan Marcos, sobrino de Bernabé, y que el joven se regresó cuando llegó a Perse. Hechos 13:13. Esa fue la razón por la cual Pablo decidió que Juan Marcos no los acompañaría en su segundo viaje. Un colérico no puede tolerar a un desertor. Por naturaleza les resulta intolerante toda persona que no comparte su garra, su fibra y su fortaleza frente a la adversidad. Pero el melancólico flemático Bernabé insistió en que su sobrino los acompañaría. Y esto es típico de su temperamento, pues era un leal amigo, un individuo sacrificado, siempre dispuesto a darle otra oportunidad al muchacho. Pero Pablo se mostró absolutamente inflexible. El versículo 39 del capítulo 15 dice que hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Algunos cristianos interpretan este incidente como un maravilloso recurso utilizado por el Espíritu Santo para lograr 2 viajes misioneros en lugar de uno. Pero ese punto de vista es totalmente inaceptable. Al Espíritu Santo no le hace falta una discusión entre hermanos para imponer su voluntad. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo no somos contenciosos, iracundos, hostiles o rencorosos. Lo que sí hubiera podido suceder es que no era la voluntad de Dios que Pablo y Bernabé hicieran juntos ese segundo viaje, pues ciertamente bendijo ricamente a Pablo y a su nuevo compañero Silas. Pero podemos tener la más absoluta seguridad de que el Espíritu Santo no necesitaba contar con una explosión típicamente colérica del apóstol Pablo para precipitar semejante decisión. Otro arranque de la ira colérica del apóstol lo describe el capítulo 23 de Hechos. A Pablo lo arrestaron y debió comparecer ante el Sanedrín. En este caso, cuando apenas iniciaba su defensa con las palabras: yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. Al escuchar esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los hombres que estaban al lado de Pablo que lo hiriesen en la boca. Pablo reaccionó instintivamente con las duras palabras de: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Cierto es que Pablo pidió disculpas cuando se dio cuenta de que insultó al sumo sacerdote, pero su exabrupto contra la injusticia fue la espontánea expresión de hostilidad colérica. No relatamos este incidente para desacreditar al gran apóstol, sino para demostrar que la ira es uno de los grandes problemas que padece el cristiano colérico. La ira no debe necesariamente dominarlo, pues puede vencer la misma recurriendo al poder del Espíritu Santo, toda vez que esté dispuesto a reconocerla como un pecado y confesarlo, y pedirle a Dios que lo libere. Y esta acción debe repetirla cada vez que se enoja. Cuando, como el apóstol Pablo, el cristiano actúa de acuerdo a su propia voluntad, corre el riesgo de ver resurgir su carne, y el único remedio es andar en el Espíritu. Feliz el colérico y quienes lo rodean, que está dispuesto a llamar a las cosas por su nombre y a la ira llamarla pecado, que rehúsa caer en la tentación de disimularla y le pide a Dios que le otorgue la paz de una vida llena del Espíritu. Pablo el autosuficiente. Como resultado de su excesiva voluntariedad, el señor colérico es exageradamente autosuficiente e independiente. A mayor éxito manifestará mayor autosuficiencia. Cada vez que Pablo visitaba una localidad o ciudad cualquiera, trabajaba como fabricante de tiendas. Hechos 20:34. No hay nada malo, por supuesto, en que un hombre se gane la vida, pero en este caso es una típica reacción colérica. Rara vez aparece el nombre
de un colérico en las listas de servicios sociales. Recuerdo para el caso a mi padre, de fuerte temperamento colérico. Por más que buscó, no lograba encontrar trabajo durante los días de la Gran Depresión económica. Su talento como mecánico le resultaba inútil con la industria automotriz clausurada. Durante los 10 meses que contamos con la ayuda del servicio social, mi padre se negó a aceptar el dinero a menos de poder ganárselo. El departamento gubernamental le permitió llevar comida a los beneficiarios que no contaban con medios de transporte, y solamente entonces recibió el dinero que le asignaron. Debido a su independencia y autosuficiencia, el señor colérico no le teme a la soledad. Muchas veces la gente se refiere a ellos como el solitario. No es que los demás lo disgusten, simplemente prefiere hacer las cosas por su cuenta. Esa tendencia la comprobamos en el apóstol Pablo, que se encontró solo en la ciudad de Atenas, comunidad escéptica e idolátrica. La mayoría de las personas tratarían de pasar inadvertidas y esperar la llegada de refuerzos, pero no era así para el apóstol Pablo. En Hechos 17 nos dice que su corazón ardía de tal manera por la situación en que se hallaban los atenienses que se metió a discutir con ellos, y cuando se congregó una multitud, lo llevaron al Areópago, en el monte de Marte, y dirigió la palabra a lo más granado y culto de la sociedad griega. Estuve en Atenas y vi las ruinas de la Acrópolis, magnífico centro de culto pagano. Cuando Pablo estuvo allí, sin ser un hombre corpulento, Pablo tiene que haber parecido un enano al lado de las monumentales estructuras de piedra de la Acrópolis, cuando les declaró la verdad del Dios no conocido. El colérico apóstol proclamó lo que ya es clásico en el arte de predicar un sermón. Si bien la respuesta de los oyentes estuvo lejos de ser entusiasta, la Escritura nos dice: mas algunos creyeron juntándose con él. Hechos 17:34. Ese espíritu de autosuficiencia y de independencia puede limitar la eficacia del colérico cristiano, porque no percibe la necesidad de una relación devota personal con Dios y de dependencia en el ministerio del Espíritu Santo. Muchas veces su gran eficacia y capacidad natural le ganan el aplauso de la gente, aplauso que aviva su ego y cede a la tentación de ejecutar su trabajo cristiano sin contar con el poder de Dios. Solamente cuando reconoce su total inutilidad, sin la dirección del Espíritu Santo, puede someter su recia fuerza de voluntad a una disciplinada vida devota que produce un siervo de Dios rebosante de poder. La conversión del colérico Saulo es típica de las medidas extremas que a veces son necesarias para forzar a un colérico adulto a humillarse y a recibir a Cristo. No sabemos con certeza si Pablo escuchó alguna vez el Evangelio antes del sermón de Esteban, pero es probable que algo sabía de la doctrina que le despertó semejante odio y lo lanzó a perseguir cristianos. También va implícito en las palabras que el Señor le dijo a Pablo: dura cosa es dar coces contra el aguijón, lo cual indica que había tiempo que su conciencia le estaba remordiendo. La autosuficiencia del colérico parece ser una fuente inagotable de resistencia contra el Espíritu Santo. La fallecida Henrietta C. Mears, una de las más brillantes educadoras de nuestro tiempo, solía decir: no permitamos que los adolescentes pasen de la adolescencia sin conocer a Cristo. Ella sabía que muchos jovencitos, especialmente los coléricos, que no conocían a Cristo antes de entrar a la educación secundaria, suelen no responder al Salvador hasta que las complejidades de la vida los hagan caer de rodillas. Eso significa las extremas medidas que tomó el Señor al enviar una luz del cielo que encegueció a Pablo y que luego le hablara en forma audible. Hechos 9 del 1 al 8. Solamente cuando las adversidades los humillan, se decide el colérico a responder la generosa invitación de recibir a Dios, el don de la vida eterna.